Nuestra clase de domingo, que empezamos el domingo anterior sobre la resurrección, que es un tema muy interesante porque nos habla de una persona que estuvo muerta y al tercer día, estuvo muerta y fue sepultada su tumba, y al tercer día fue resucitada por el poder de Dios. Para muchos es algo increíble. ¿Cómo es posible que una persona que está muerto y después del tercer día y después de muerto fue sepultado, o sea, puesto en una tumba, y después que se presente vivo? Entonces ahí está algo muy fuerte dentro de la enseñanza cristiana, que para cualquier escéptico va a decir, pues eso, para empezar, ahí ya no creo. Pero tenemos que reconocer una cosa: todo aquel que se llame cristiano, se diga cristiano, esté en la iglesia católica, esté en la iglesia evangélica, o cualquier iglesia, o cualquier grupo, o cualquier congregación que se llame cristiano, y que no crea que Jesucristo, después de estar muerto 3 días, resucitó y se presentó vivo, entonces su religión, su creencia es vana. No se puede llamar cristiano, porque es la base del cristianismo. Es lo que predicó la iglesia primitiva con toda fuerza, con todo denuedo, los apóstoles. ¿Qué es lo que predicaban? La resurrección. Es que nosotros lo vimos muerto y nosotros lo vimos vivo. Entonces es un tema tan importante que el apóstol Pablo llega a decir: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice, nuestros pecados no han sido perdonados, ahí los tenemos todavía. Porque el perdón de nuestros pecados, pagado por la sangre de Cristo, se confirmó que Cristo, todo lo que Él dijo que Él era, se confirmó con la resurrección. Si Cristo no resucitó, todo lo que Él dijo que Él era fue falso. ¿Sí? Todo lo que Él dijo que Él era fue falso. Entonces, vamos a ver que en el libro de los Hechos, cuando ya el Señor asciende a los cielos y se queda la iglesia sin Él físicamente, y que los que se quedaron pues eran los líderes de la iglesia, los apóstoles y los discípulos, y cómo el centro de su predicación era la resurrección. Entonces estuvimos viendo la clase anterior, que fue la número 1 de este tema sobre la resurrección. Estuvimos viendo que el Antiguo Testamento habla y predice que el Mesías había de morir y había de resucitar, y vimos todo lo que dice la palabra. Y vimos también que el mismo Señor Jesucristo en sus pláticas con los discípulos varias veces predijo precisamente que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. En una ocasión el Señor dijo, eso me va a pasar, dijo, pero nadie me quita la vida. ¿Se acuerdan que leímos esa cita? Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Pero tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, la vida. Entonces aquí estamos viendo un aspecto muy importante.
Entonces ya vimos que el Antiguo Testamento lo predice, ya vimos que el mismo Jesucristo lo predice. Ahora vamos a ver qué es lo que está registrado en el Nuevo Testamento sobre lo que verdaderamente sucedió según la palabra. Recordemos que todo lo que estamos viendo aquí, analizando, es con base en la palabra de Dios, que es la Biblia, no en opiniones, no en escritos, no en libros diferentes a la palabra de Dios. Hola, Jan. Entonces, vamos a ver ahí que el Nuevo Testamento registra el hecho de la resurrección. Y vamos a buscar primeramente ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Es Hechos 1. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el médico, le llaman también, que era médico. Y Lucas, por su misma condición de que era más intelectual, etcétera, dijo: voy a hacer un resumen de las cosas que están pasando. Y escribió el libro de el Evangelio de Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos. Él andaba con los apóstoles, después se le pegó a Pablo y entonces él iba escribiendo todas las cosas. Si Lucas no hubiera escrito todo eso, no tuviéramos esta preciosísima y valiosísima libro de los Hechos. De hecho se llama Hechos de los Apóstoles, que es lo que pasó después de la muerte del Señor Jesucristo. Y dice aquí en el capítulo 1, dice Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es ese primer tratado? El Evangelio de Lucas, ¿no? Y este es el segundo libro que escribió. Dice, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, después de que murió en la cruz y resucitó, dice, se les presentó vivo a los apóstoles y anduvo, dice, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? Sin duda, ¿verdad? Sin lugar a dudas. O sea, pruebas sin lugar a dudas. Pruebas. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí mismo, un poquito más adelante, en el capítulo 2, versículo 32. En Hechos. Está diciendo la palabra. Vamos a leer desde el 30, desde el 29. Dice, varones hermanos. Aquí está hablando Pedro, el apóstol. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David,
Está hablando del rey David, que vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Dice que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿quién? David, siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías, o sea, al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí está diciendo Pedro, a este Jesús del que habló hace 1000 años David, que también fue profeta, dice, a este Jesús que murió, fue crucificado y anduvo con nosotros, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí mismo el libro de los Hechos, capítulo 10, 39. Vamos a leer desde el 38. Hola. 10:38. Dice, cómo Dios ungió como con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces, todas estas citas nos están dando testimonio de los primeros cristianos, los que lo vieron, anduvieron con él y después fueron testigos de su muerte y después fueron testigos de estar con él, que se les presentó vivo, porque dice que aún así, aún después de resucitado el 42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, etcétera. Y sigue hablando el apóstol Pedro del Señor Jesucristo. Vamos a buscar 1 Corintios 15 del 3 al 8. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. ¿Quién es el que escribe aquí ya? Corintios, Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, fue tocado por el Señor, se le reveló al Señor Jesucristo, se convirtió y empezó a predicar. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, recordemos que Cristo quiere decir Mesías, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, ¿verdad? Que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Sí? Se fijan cómo Pablo, porque Pablo no conoció al Señor Jesucristo cuando estuvo antes de su muerte, ¿verdad? Pero así como después de su muerte se les apareció vivo a los apóstoles, a 500 hermanos, y después a Pedro y a Santiago, o sea, Jacobo es Santiago. No nos dice aquí exactamente, pero yo creo que sí. Jacobo, porque recordemos que la Biblia menciona a Jacobo, a Santiago, que hay 3 personajes en el Nuevo Testamento de nombre Jacobo o Santiago. 2 de ellos apóstoles, que le llaman a uno Santiago el mayor y Santiago el menor. Y después Santiago o Jacobo, el hermano carnal del Señor, cuando menciona, ¿verdad? De hecho, el hermano carnal del Señor, después de que había dudado del Señor y después que creyó y todo eso, llegó a ser una columna en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos. El Santiago fue el que escribió una de las epístolas que tenemos, que es hermosa, que es la epístola de Santiago. Yo creo que sí es al hermano, porque de hecho los hermanos no creían en él. ¿Y cómo es posible que el hermano que no creía en él después era líder del cristianismo? Porque lo vio muerto y luego lo vio vivo. Bien, entonces aquí nos da testimonio de todas las personas que se les apareció vivo. Entonces es un hecho histórico. Mucha gente dice que es una mentira. Mucha gente dice que adrede lo hicieron para mentir, que estaban locos los apóstoles, pero que era una mentira para manipular gente, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que pues, está en la Escritura. Y por otro lado, si fuera una mentira, no estarían dispuestos a dar su vida por una mentira. ¿Sí? Por ejemplo, si tú o yo somos mentirosos para lograr algo, pero ya cuando llega el momento de dar tu vida por esa mentira, pues no lo harías a menos que no sea mentira. ¿Ah? ¿Y qué es lo que sabemos? Que de los 12 apóstoles, 11 murieron trágicamente asesinados por su fe en Cristo. El único que quedó, porque así lo había determinado el Señor, hasta la edad ya de viejo, casi 100 años, 90 años, ¿quién fue? Juan, el apóstol Juan. Y creo que dentro del plan del Señor necesitaba la iglesia. Imagínate la iglesia primitiva creciendo y todo eso por los apóstoles, y de repente se murieron todos los apóstoles. Ya para el año 60 creo ya habían muerto todos, y Juan duró hasta el 90, algo así, casi hasta el 100. Necesitaban alguien que representaba, y de hecho el apóstol Juan fue un gran líder de la iglesia cristiana durante todo ese tiempo. Se fue a vivir a Éfeso y etcétera, etcétera, pero hay muchos testimonios y ruinas de todo lo que él formó, edificaciones de iglesias muy antiguas desde la época del apóstol Juan, porque ya no había ningún apóstol, todos habían muerto
unos a espada, otros ahorcados, otros partidos, otros quemados, otros crucificados, otros hervidos en aceite, etcétera. Pero ¿estarían dispuestos a morir por una mentira? No. Una persona puede ser mentirosa, pero cuando le cuesta la vida por sostener eso, ya ahí llegó. Y esto fue la prueba de que efectivamente ellos vieron al Señor resucitado. Ahora, la resurrección pues es la base de la doctrina cristiana. Como decíamos ahorita, cualquier persona que asista a cualquier iglesia que se diga cristiana y que no crea en la resurrección, prácticamente está fuera de fundamento. A lo mejor viene a la iglesia o va a la iglesia porque hay bonito ambiente, porque hay gente simpática, porque hay aceptación, o por religiosidad, o por conciencia, o por lo que tú quieras. Pero si no cree que nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Dios encarnó en Jesucristo y que después de muerto resucitó, su fe está sin base, ¿verdad? No puede llamarse cristiano si no cree en la resurrección. Vamos a ver eso en Romanos 1:4. Romanos 1:4. Vamos a leer desde el 1, por favor, 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, aquí Pablo se está describiendo él mismo, ¿verdad? Él fue llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios, o sea, enviado. El evangelio, ¿qué quiere decir? Las buenas noticias de Dios. ¿Cuáles eran? Que él había prometido desde antes por sus profetas en las escrituras. ¿Y cuál era? El versículo 3, acerca de su Hijo. Hijo con mayúscula, o sea, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo, o sea, ahí encarnó. Por eso a Jesucristo se le llama también el Verbo encarnado, que era linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿por qué decimos que la resurrección es base de la doctrina? Lo tenemos ahí en el versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección del de los muertos. O sea, la resurrección vino a demostrar que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Era el Verbo que estuvo en la creación, por medio del cual se hicieron todas las cosas a existencia, y que había venido a habitar entre los hombres y anduvo predicando y dijo, y él se llamaba el Hijo de Dios, y el que cree en mí tiene vida eterna, y yo soy el que soy, etcétera, yo soy el Hijo de Dios. Dice, ¿cómo se demostró todo eso? Por la resurrección. Por eso les digo que si el que no cree en la resurrección tampoco puede creer que él era el Hijo de Dios, porque fue como se demostró que él era el Hijo de Dios, por la resurrección. Ahí mismo en Romanos, vamos a ver capítulo 4, versículo 25. Hablando del Señor Jesucristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y, ¿qué dice ahí? Resucitado para nuestra justificación.
La doctrina de la justificación, que la hemos comentado ya en algunas ocasiones, que significa que siendo pecadores, por lo que Él hizo en la cruz, pagó nuestro pecado, o sea que nos declaró justos, siendo culpables, que es la justicia de Dios en nosotros. Y dice que fue resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que también la resurrección del Señor nos demuestra que es vital creer en eso, porque ahí está la base de nuestra justificación. Si no creemos en la resurrección, tampoco estamos justificados y seguimos en pecado, como dice el apóstol Pablo. Ok, esa fue Romanos 4:25, ahí también Romanos 6:4. Vamos a buscar Romanos 6:4. Está hablando del bautismo y lo está haciendo tratando de explicar el significado del bautismo como que al entrar al agua es como una sepultura y al salir del agua es como una resurrección a vida nueva. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El momento de entrar al agua, cumpliendo ese mandamiento del Señor de ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte, como por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, diferente, eterno, sin pecado, etcétera, dice, nosotros también en esa semejanza, al salir del agua, dice, andemos en vida nueva. Ahí mismo Romanos 8:12. Es que el libro de Romanos trae mucha doctrina, ¿verdad? Mucha enseñanza. No, es Romanos 6 del 8 al 12, perdón. Romanos 6. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí trae mucha carne, como dice. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, toda esta doctrina de su resurrección se aplica a la vida personal de cada uno. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Colosenses 3:1, el tiempo se nos está acabando. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí no está hablando de esa doctrina. Si morimos con Cristo, morimos al pecado, morimos a muchas cosas. Dice, busca las cosas de arriba, porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. El Cristo resucitado después fue ascendido y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios. Segunda de Corintios 4:14. Estamos viendo en este punto por qué la resurrección es la base de la doctrina cristiana. Porque en la doctrina cristiana uno de los fundamentos es que si Cristo fue resucitado con un cuerpo glorificado para vida eterna, nosotros también, cuando muramos, va a llegar un momento en que vamos a ser resucitados con un cuerpo glorificado para vida eterna. Y dice aquí, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿qué dice ahí? A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahí está la esperanza del creyente. La esperanza del creyente que no ve la muerte como el final de todas las cosas, sino como un paso para ir a la presencia del Señor y esperando la resurrección gloriosa cuando venga el Señor Jesucristo. Ok, entonces la estructura completa de la enseñanza cristiana descansa en el hecho de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver una última cita que está en 1 Corintios 15:14. Es tan importante este hecho de la resurrección que el apóstol Pablo, cuando discutía con algunos judíos que decían que no existía la resurrección, por lo tanto que Cristo no había resucitado, y ahí tenían una discusión. Vamos a leer desde el 12 mejor, ¿sí? 1 Corintios 15:12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, el escéptico, y aún dentro del judaísmo había una secta o un grupo, los saduceos, que decían es que no hay resurrección. Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, o sea, vana, vacía. Vana es también nuestra fe. 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, en esa esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahí no acaba, ¿verdad? Porque ahí está diciendo lo que pasa si no existió la resurrección del Señor. Dice, mas ahora, o sea, más la verdad es Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, es el primero con una resurrección glorificada a un cuerpo glorificado para vida eterna. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado y Él es las primicias de la resurrección. Amén. Entonces, con esto vemos el punto número 3 de este tema, que es
que el Nuevo Testamento registra desde un principio hasta el fin la resurrección, y que los apóstoles, si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta de que todas las predicaciones, el centro de la predicación era Cristo resucitó de los muertos. Entonces vamos a seguir viendo esto la próxima semana. Esta es la segunda clase sobre la resurrección y vamos a seguir, todavía nos falta ver aspectos muy interesantes sobre este tema. Bien, pues Dios les bendiga, nos vemos la próxima.